Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos a un nuevo análisis para la ABL, la Amateur Battle League, y en esta ocasión vamos ya a la semana 7, es la penúltima semana de la temporada regular. Sus Cuernavaca Cyndaquils vamos a estar enfrentando a los Copenhagen Canines de Celobco. Él es el campeón de la temporada 3, hizo un gran cierre de temporada y su equipo tiene muchas cosas muy interesantes. Vamos a tener que dar nuestro mejor esfuerzo aquí, con suerte podremos tal vez llevarnos una victoria. ¿Qué es lo que tiene? Tiene para empezar a Necrozma Duskmane, que es un monstruo, todos sus stats son brutales. Básicamente su habilidad lo permite ser super bulky y aparte pega como camión, aparte es bueno en Trick Room, entonces buen typing y vamos a tener que ver cómo lidiar con eso. Su Gigantamax es Cinderace, que tenemos la suerte de que no cuenta con Libero, entonces ya desde ahí eso nos ayuda bastante, pero sigue siendo un Pokémon rápido, sigue siendo un Pokémon fuerte, entonces tenemos ahí la lluvia, pero vamos a tener que buscar de qué forma lo aplacamos. Tenemos después a Gyarados, Intimidate es una excelente habilidad, Moxie es una excelente actividad, débil por 4 de eléctrico, pero sigue siendo un Pokémon bastante peligroso. Después Togekiss, que Togekiss es de los mejores Pokémon de dobles, así muy sencillo en esta generación. Sus habilidades son muy útiles, excepto Josu. Pero también tiene un gran typing. No nos gustan los Pokémon Fairy, a nuestro equipo no le caen muy bien, pero tenemos ahí con qué lidiar con Togekiss, yo creo. Con Keldor es bastante bueno, también pega muy duro. Otro Pokémon que es bueno en Trick Room, otro Pokémon que puede hacer mucho daño a Lapras tal vez. Después Mimikyu. La habilidad de Mimikyu básicamente le garantiza que puede recibir un golpe gratis, sobre todo porque no tenemos Mold Breaker ni nada que ignore habilidades. Pega duro, otra vez Fairy, que como había mencionado se nos complica un poco, así que vamos a ver qué podemos hacer ahí. Hippowdon, que va a ser su opción con el Sandstream para combatirnos ahí el clima, es un buen Pokémon defensivo, tiene algunas cosas interesantes que tenemos que tomar en cuenta. Tsarina, que de hecho también es una muy buena opción, Melee Majesty evita ataques de prioridad. Ese tipo Grass lo hace bastante bueno contra varios de nuestro equipo, muy buen ataque, buenas defensas, entonces Tsarina yo creo que es una buena opción que tiene. Umbreon es muy para ahí como que provocar desmadres, entonces Umbreon también es una buena opción, un Pokémon muy defensivo, buen typing de Dark, entonces tenemos que pensar en Umbreon. Arctozolt es no tan bueno como el buen Dracovish, pero de todos modos Voltbeak es una buena opción que hace muchísimo daño, tenemos que tomar en cuenta el Arctozolt por si llegara a venir. Gothorita es buen usuario de Eviolite y tiene el Shadow Tag, entonces eso siempre también puede llegar a ser complicado. Gothorita no sé qué tan probable sea que venga, pero es una opción. Y por último Linoone, a Linoone no lo he usado. Linoone yo creo que fuera de servir de soporte no hace mucho, yo creo que más bien fue de las últimas opciones que decidió agarrar ahí, entonces muy difícil que venga, tengo con qué lidiar con él yo creo si viene, así que vamos a ver con qué vamos a lidiar más bien con su equipo. Aquí los tenemos y vamos a tener para empezar al Dragon Sword. El Dragon Sword otra vez va a tener una Assault Vest. Vamos a modificar un poco el set, el Stalwart. 140 en HP, 116 en defensa y 252 con Modest para el ataque especial. Y eso es porque vamos a tener Flash Cannon, Dark Pulse, Body Press y Thunderbolt. Thunderbolt es para Gyarados, Body Press es porque quiero tener ahí buena defensa. La mayoría de sus atacantes más peligrosos son físicos, entonces me conviene. Dark Pulse es para Necrozma, aparte baja defensas especiales, y el Flash Cannon porque está Mimikyu, porque está Togekiss, entonces el Steel Spike aparte nos sube más la defensa, es una buena combinación. El Dragon Sword ha tenido un excelente desempeño cuando ha venido, esperemos que esta sea igual, la misma dinámica. Después tenemos a Marshadow, va a tener una Life Orb con Technician como siempre, vamos a tener el Spectral Thief, Close Combat porque otra vez pienso usarlo más hacia el final del juego, entonces Close Combat es buena opción, Rock Slide es buena opción, varios de sus equipos son débil a Rock. Entonces eso y el spread y aparte el Life Orb, Marshadow que pega muy duro es una buena opción. Protect, pienso que es muy probable que juegue Trick Room, entonces Protect me ayuda a quemar ataques de... a quemar turnos de Trick Room, perdón, y me ayuda ahí a ver qué es lo que está intentando hacer. Vamos a tener 252 en ataque, 252 con naturaleza Jolly para la velocidad y 4 en defensa. Después vamos a tener a Pescado. Pescado va a tener Choice Scarf, su Strong Joe, esta vez viene Adamant, todo en ataque y 252 de velocidad, 4 de defensa especial. Y vamos a traer el Vicious Rend, vamos a traer Leech Life porque me sirve contra, por ejemplo, Umbreon, me sirve por ejemplo contra Tsarina, me recupera vida, entonces es buena opción. Psychic Fangs precisamente para con Keldor, y por si quisiera llegar a poner barreras, y otra vez Rock Slide porque como mencionaba, Rock Slide es una debilidad común en su equipo. Después tenemos a Bulkenshio.
Pulgencio trae Mental Health porque puede que sepa que no nos gustan los taunts. Aparte Prankster, la habilidad porque lo hace invaluable. Tenemos todo en HP, todo en defensa con naturaleza Bold, 4 puntitos de defensa especial. Tenemos el Charm y estaba considerando Reflect, pero se puede romper. Entonces si le pego a alguno de sus atacantes más fuertes con Charm, casi siempre lo voy a obligar a tener que salir. Thunder Wave es para que no me rebase tan fácil. Helping Hand es para que no tenga problemas enfrente de Sabrina, porque Sabrina va a proteger a los demás Pokémon del Charm y el Thunder Wave. Y Psychic es para Conkeldurr y para tener ahí una opción ofensiva. Después vamos a tener al Exagelado. Y en esta ocasión, tal vez ya se hayan dado cuenta, Duraludon está completamente puesto para ser nuestro Dynamax. El Exagelado está ahí como para confundir, pero no va a ser el Dynamax. En esta ocasión viene más como de soporte. Va a tener Leftovers, va a tener Shell Armor, porque así solamente Sunsteel Strike, creo le puede soltar un crítico. 2.52 de HP, 2.52 Relaxed, porque la velocidad va a ser importante en caso de que haya Trick Room. La defensa es muy importante porque otra vez casi todos sus atacantes son físicos. 4 puntos de defensa especial, muy parecido a Pulgencio. Vamos a tener el Ice Shard, porque me gusta ahí la opción de tener prioridad, sobre todo si llega a poner el Trick Room. Otra vez tengo que cuidarme de Sabrina, pero Ice Shard por ejemplo puede quitarle el Disguise a Mimikyu. Puede meterle un golpe final a Togekiss tal vez. Entonces es buena opción. Como traemos todo en defensa y la idea es usar los Steel Spikes para boostear más la defensa, tenemos ahí el Body Press, que le va a hacer buen daño por ejemplo a Necrozma. Después de un par de boosts le hace muy buen daño, no le activa Weakness Policy. Life Dew, otra vez soporte, es para mantener a nuestros Pokémon vivos un poquito más tiempo, e incluso al mismo Lapras con los Leftovers. Y Roar, esta es una pequeña sorpresa, porque no suena tal vez al ataque que usaría más. Pero, por ejemplo, en caso de que llegara ya a bustear a alguien, Lapras yo creo tiene como para aguantar y sacarlo. Porque lo he visto usando mucho Weakness Policy con Necrozma, que es el ítem que más le conviene. En una semana trajo un set de Stockpile con Hippowdon que se veía bastante fuerte. Entonces el Roar nos va a hacer paro ahí, por si de repente necesito sacar a alguien que ya se me está poniendo muy peligroso. Y vamos a cerrar con Phantom, nuestro Marowak. Va a traer su huesito, va a traer su Rockhead otra vez. Entonces va a ser Brave en esta ocasión. Todo en ataque, todo en HP, 4 puntos en defensa. Logré conseguir uno que tiene casi 0, no tiene el 0 exacto, pero esta cosa, salvo que tenga también allá su Conkeldurr y salvo que sea también 0 Speed, nadie se va a mover antes que Marowak en Trick Room. Tiene todavía un bulk y una defensa decentes como para que no lo maten tan fácil. Y vamos a tener de ataques Flare Blitz, es de las pocas cosas que creo que baja a Necrozma casi garantizado. Poltergeist como siempre que pega durísimo. Bonemerang porque también pega bastante duro, es bueno contra sus Cinderace. No le afecta a Gyarados y a Togekiss, pero de todos modos es una buena opción para tener ahí. Y el Protect, porque tener Protect en esta cosa siempre es bueno. Así que este es el equipo con el cual vamos a intentar conseguir una victoria más. Ya estamos llegando al final de la temporada casi, entonces vamos con todo. Yo los estaré viendo muy pronto para esta batalla y para el último análisis de la temporada regular. Recuerden como siempre checar los links de todos los coaches, están en la parte de abajo, incluyendo el de el campeón, Celobgo. Y aparte, no olviden que si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse si no lo han hecho, se agradece mucho. Yo soy Salamonster y nos estaremos viendo a la próxima.